Hola a todo el mundo y os doy la bienvenida a Dani Cultura. El podcast que con una visión permacultural va a tratar diferentes temas que seguro que te interesan. El proyecto nace en un canal del YouTube del mismo nombre al cual te invito a que te suscribas. Formo parte de una red de podcast, Podcastidae. Échale una ojeada, seguro que hay algo que te interesa. Espero que os encontréis muy a gusto y vamos allá. Hola a todo el mundo, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de este proyecto de Dani Cultura. Bueno, este podcast, este proyecto en general, siempre os he dicho que habla de permacultura y todo lo que ésta puede abarcar gracias a sus éticas. Ya sabéis, cuidado del planeta, cuidado de las personas y un reparto justo. Por mucho que hable de Christopher Lee, de cine agropecuario, de la propiedad de la tierra o de los planes quinquenales de China, todo tiene una relación con la permacultura. Al fin y al cabo, las éticas permaculturales pueden ser aplicables a todos los ámbitos de nuestras vidas y, al menos en mi opinión, esto sería más que recomendable y nos irían muchísimo mejor las cosas, pero esto es harina de otro costal. Como los más habituales o los más familiarizados con la permacultura sabrán, estas éticas se van desarrollando a través de unos principios. Por ejemplo, Bill Mollison, uno de los padres de la permacultura, habla de ubicación relativa, planificación eficiente de energía, también habla de diversidad o de principios de actitud, entre otros muchos. Por su parte, el otro padre de la permacultura, David Holmgren, hace referencia a otros principios como, por ejemplo, observa e interactúa, obtén un rendimiento, no producir basura, integrar más que segregar, etc. Estas dos personas que gracias a su interacción común, sus intereses y valores comunes y casi estoy seguro de que gracias a su mutua admiración, forjaron el concepto de permacultura y la pusieron a disposición de toda la humanidad. David Holmgren y Bill Mollison desarrollaron la permacultura de una manera muy personal cada uno de ellos, con sus propios matices, siempre respetando las tres éticas. Mollison era profesor de Holmgren y había una diferencia de edad. De hecho, Bill Mollison era 27 años mayor que David Holmgren. Y al menos en mi opinión, el desarrollo de la permacultura que tuvieron de manera individual cada uno de ellos tiene también esos matices de la diferencia de edad. Uno de los más claros es el hecho de que Holmgren sigue desarrollando el concepto y, por desgracia, Mollison falleció en 2016. Holmgren también ha hecho mucho hincapié en la permacultura social, aspecto sobre el cual a mí me parece muy bien que se incida, ya que podemos tener muchas técnicas permaculturales diferentes, las que queramos, pero la base de todo esto es el diseño de sistemas humanos. Y ahí surgen la mayor cantidad de problemas, ya que al tratar con humanos, sin lugar a dudas, este es el elemento más complejo que hay que encajar en todos los puzzles permaculturales que queramos montar, sin lugar a dudas. Pero estos son temas que ya trataremos en alguna otra ocasión. Ambos autores, ambos permacultores, Bill Mollison y David Holmgren, citan un mismo principio. Mollison habla del efecto de borde y, por su parte, David Holmgren, en su libro Permacultura, Principios y Senderos más allá de la sustentabilidad, en su principio número 11, nos habla de usar los bordes y valorar lo marginal. Así que, si somos permacultores, siempre andamos buscando patrones. Y aquí aparece uno muy claro. Los dos padres de la permacultura le dan importancia al efecto borde, al efecto de borde.
Pero ¿qué es? ¿Qué es el efecto de borde? Os llevo hablando un rato de los padres de la permacultura. También me gusta decir de este proyecto de Danicultura que, si bien hablo de permacultura, también es un proyecto divulgativo de conceptos ambientales, por supuesto de permacultura y al fin y a la postre de todo aquello que cumpla las éticas de la permacultura. Una vez más os las repito, ya sabéis que me gusta. Cuidado del planeta, cuidado de las personas y un reparto justo. Pues bien, si he mencionado a los padres de la permacultura, voy a pedirle ayuda para explicaros lo que es el efecto borde, al que podríamos catalogar como el padre de la divulgación ambiental en España. Cerrad los ojos, poneos cómodas y cómodos, escuchad y sobre todo disfrutad de esto que os voy a poner. En la ecología se da un curioso efecto en la ciencia ecológica que los especialistas en esta joven disciplina dan el nombre de efecto de borde. Efecto de borde. Se ha demostrado que en aquellas zonas donde se dan los efectos de borde hay una riqueza biótica, una riqueza de seres vivos, muy superior a la de aquellas otras regiones naturales, aparentemente de gran riqueza, pero en las cuales no se da el efecto de borde. Para explicarnos lo de la cárcava, vamos a hablar un poco de lo que es el efecto de borde. En el lugar donde el bosque de encinas limita con la estepa, es donde se da lo que llaman los ecólogos el efecto de borde. Ese es un borde neto. Bosque de encinas que de pronto se acaba y que da lugar a una estepa cerealista. ¿Por qué hay ahí una riqueza mayor de vida? Pues por una razón muy sencilla. Miren ustedes. En el suelo del bosque no hay nunca tanta riqueza en gramíneas como en el suelo de la estepa. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Porque todas las plantas se nutren de luz. En definitiva, la energía que utilizan para sintetizar su organismo y sus tejidos es la luz. Cuando hay árboles que no dejan pasar la luz al suelo, ese suelo produce menos y la cobertura herbácea del suelo es menos rica en nutrientes. Sin embargo, la cobertura herbácea de la estepa es más rica en nutrientes. Ahora bien, hay muchas aves que no pueden vivir en el interior de la estepa, o muchos mamíferos, porque precisan el bosque, ya que anidan siempre en los árboles, ya que se esconden en el sotobosque de los árboles, ya que serían sorprendidas lejos de los árboles, ya que duermen y se reproducen en el arbolado. Si duermen y se reproducen en el arbolado y tienen cerca la estepa, saldrán a comer por la noche o por el día a la estepa, pero irán a dormir, a descansar y a reproducirse al arbolado. Podríamos decir que hay otras especies que las ocurre el caso contrario. Por ejemplo, aves esteparias como alcaravanes, sisones, perdices, encuentran toda la comida que quieren en la estepa e incluso están perfectamente capacitadas para nidificar y descansar en el suelo de la estepa. Ahora bien, hay algunas épocas en el año en que precisan la sombra de los árboles, el frescor de los manantiales que se dan en el bosque, y entonces se concentrarán también en las inmediaciones del bosque. Esto es lo que se conoce con el efecto de borde. En una zona donde haya un efecto de borde, se suma la riqueza de dos ecosistemas, en el caso que les he descrito, del encinar y de la estepa. Félix Rodríguez de la Fuente, el padre de la divulgación ambiental en España. No sé a vosotras y a vosotros, pero a mí se me pone la piel de gallina. Este audio, sobre el que he hecho algún corte para extraer la explicación del efecto de borde, y que si nos lo explica Félix Rodríguez de la Fuente, qué mejor explicación puede haber, es de un programa que se llamaba La Aventura de la Vida, que se emitía en Radio Nacional de España, y es concretamente de un episodio llamado Cárcavas y hoces, del 7 de abril de 1976. En la aplicación de RTVE Play podéis escuchar todos los episodios. Yo, de hecho, suelo escucharlos porque son un verdadero tesoro de la radio.
Si prestáis atención a este audio que os acabo de reproducir, se pueden escuchar los ruidos al escribir unos apuntes que está tomando Félix Rodríguez de la Fuente. ¿Qué habría en esa hoja de papel? La magia de los sonidos de la radio. Yo es que soy un enamorado de este medio. La radio, para mí es fundamental. Hace casi ya la friolera de 50 años, el gran Félix ya nos explicaba lo que era el efecto borde, el efecto de borde. Pero ahora os voy a leer lo que nos explica Bill Mollison acerca del efecto borde en su libro Introducción a la Permacultura de 1991. Un borde es la interfase entre dos medios. Es la superficie entre el agua y el aire, la zona alrededor de una partícula de suelo a la cual el agua vincula, la costa entre la tierra y el mar, el área entre el bosque y los pastos. Es el matorral que podemos diferenciar en las zonas de pasto. Un borde es también el área entre la parte helada y no helada si vemos una colina. Es el filo de un desierto. Tenemos bordes en cualquier sitio donde se encuentren las especies, el clima, los suelos, la inclinación y condiciones naturales o artificiales. Los bordes son sitios de ecología variada. La productividad se incrementa en el borde dado entre dos ecologías: tierra-agua, bosque-hierba, estuario-mar, cultivo-huerto frutal, porque los recursos de ambos sistemas pueden ser utilizados. Adicionalmente, el borde frecuentemente tiene especies propias de él. En la naturaleza, los arrecifes de coral, el borde entre el océano y el coral, son uno de los sistemas más productivos del mundo, como también lo son los manglares, la interfase entre la tierra y el mar. Esto es lo que nos dice Bill Mollison en su libro Introducción a la Permacultura de 1991. El efecto borde genera algo muy rico y diverso, algo que se conoce con el nombre de ecotono. ¿Y qué es el ecotono? Pues David Holmgren, en su libro Permacultura, Principios y Senderos más allá de la sustentabilidad, nos dice que el ecotono es el borde entre dos bioregiones donde se superponen la distribución de las superficies de ambas regiones, lo que crea una mayor biodiversidad que la de las regiones respectivas. Dicho de otra manera, y según mi parecer, el ecotono es el espacio, el lugar, es decir, es un espacio físico, no conceptual. Esto quiere decir que se puede medir, analizar, tocar, etc. Es, por tanto, el espacio donde dos ecosistemas se mezclan. Por lo tanto, en el ecotono hay una explosión de vida, con formas de vida de las regiones que se mezclan en él y además con formas de vida propias del ecotono. Tened en cuenta que estos ecotonos pueden ser muy amplios. Desde 1 kilómetro en ecotonos que se crean debido a la altitud de una montaña, por ejemplo, o de decenas de kilómetros, por ejemplo, en ecotonos costeros en los que se entremezclan el mar y el ecosistema del interior, el mar, ríos, marismas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también podemos hablar de microecotonos o ecotonos mucho más pequeños. Ecotonos que podemos sortear dando un salto, como lo que puede suponer un pequeño estanque que construyamos en nuestro sistema huerto, en el que podamos introducir peces y vegetación acuática. Y además, este ecosistema acuático se encuentra con otro tipo de ecosistemas, como puede ser un ecosistema terrestre e incluso un ecosistema aéreo, dando lugar a un ecotono en el que muchos insectos
pueden reproducirse ahí, pueden vivir y alimentarse diferentes especies en ese ecotono que se crea con la simple introducción de un pequeño estanque en nuestro huerto. Si lo que queremos es favorecer la biodiversidad, favorecer la vida en los diferentes sistemas en los que nos desarrollamos, en los diferentes sistemas humanos en los que nos estamos moviendo, una buena estrategia para permitir que esa biodiversidad, como seguramente ya estáis entendiendo, se pueda diversificar, pueda proliferar, es sin lugar a dudas crear en esos entornos cercanos a nosotros todos los efectos de borde que podamos. Que haya muchos ecotonos va a favorecer la vida y esto cumple, sin lugar a dudas, las éticas de la permacultura. Cuidado del planeta al permitir que las diferentes especies, animales y vegetales, sin olvidar a los tan importantes microorganismos, puedan proliferar. Esto a su vez es cuidar de las personas, ya que un planeta con ecosistemas ricos y cuajados de diferentes seres, ecosistemas equilibrados, redunda en el beneficio de las personas que nunca hay que olvidar que formamos parte de la naturaleza. Y dejar un mundo mejor que el que nos hemos encontrado es, sin lugar a dudas, un reparto justo, ya que las nuevas generaciones pueden vivir en un mundo mejor. Sería, por decirlo de alguna manera, nuestro legado. Nunca hay que olvidar, como comenté antes, que el ser humano forma parte de la naturaleza del mismo modo que un corzo, un alcornoque o una gran roca. Pero qué duda cabe también que tenemos una relación especial con esa naturaleza. Tenemos, o deberíamos de tener, un enorme sentimiento de responsabilidad, ya que cada actividad humana es una intervención en la naturaleza que generará unas consecuencias. Pero no penséis solo en consecuencias ocurridas debido a vertidos de la industria más contaminante, por poner un ejemplo, no. Un huerto manejado de manera biorregenerativa también supone una intervención en el ecosistema en el que se sitúe. Es nuestra responsabilidad el hecho de que esa intervención en el ecosistema se convierta en algo positivo y que, en definitiva, cumpla las éticas de la permacultura. De ahí la importancia que siempre le doy a las éticas y, por tanto, a la permacultura, porque respetando las éticas y principios, nuestra intervención tendrá menos repercusiones y, además, esas repercusiones pueden llegar a ser positivas. Y una vez más insisto en esto, el ser humano forma parte de la naturaleza. Y no solo el Homo sapiens influye en su entorno, no, sino que también este entorno influye en las personas. Efecto borde, ecotonos. El ser humano también es producto de esos efectos de borde que también nos explicó hace un rato Félix Rodríguez de la Fuente al principio del episodio. Pero ¿a qué te estás refiriendo con esto, Dani? Dadme tiempo, que voy a intentar explicaros lo que tengo en la cabeza.
Pensemos en la península ibérica. La península ibérica, la historia de la península ibérica, nos muestra un claro patrón. Y este patrón es que la península ibérica es un área limítrofe entre diferentes espacios culturales. Esto está fuera de toda duda, por no hablar de la península ibérica como verdadero ecotono biológico entre África y Europa, claro. Pero ahora vamos a centrarnos en este efecto borde que siempre ha existido en Iberia, este efecto de borde entre diferentes espacios culturales. Antes de que el ser humano fuera consciente de que el globo terráqueo era eso, un globo, una esfera imperfecta, la península ibérica era el fin del mundo. Más allá de ahí, dragones. Ahí ya podemos encontrar un efecto borde. Pero no solo eso. A lo largo y ancho de Iberia siempre ha habido diferentes culturas entremezclándose en este ecotono que vuelvo a insistir una vez más, que es la península ibérica en sí misma. Los pueblos, por llamarlos de alguna manera indígenas de Iberia, como podrían ser los tartesos, que desarrollaron su actividad durante la primera mitad del primer milenio antes de Cristo, empezaron a recibir las visitas de un pueblo proveniente del otro extremo del mar en medio de las tierras, que es lo que significa Mediterráneo. Los fenicios. Y a partir de ahí, a partir de este momento, el ir y venir de diferentes pueblos de diferentes culturas fue y es incesante en la península ibérica. Fenicios, griegos, romanos, los pueblos germánicos, la cultura árabe, las influencias del descubrimiento de América y las rutas comerciales a lo largo de la costa de África por parte de España y Portugal respectivamente. El ir y venir cultural y comercial en la Europa más allá de los Pirineos. ¿Qué es la península ibérica sino un ecotono con un efecto borde enorme? El ser humano ha tenido infinidad de situaciones que podemos enmarcar dentro de los parámetros de un ecotono, es decir, el espacio, el lugar donde dos ecosistemas se mezclan. O si hablamos de seres humanos, donde dos pueblos, dos culturas se mezclan. Se me viene a la cabeza la ruta de la seda, por ejemplo, esa ruta comercial que desde el siglo I a.C. atravesaba Extremo Oriente, Asia Central y llegaba hasta Europa y la costa oriental africana. La diversidad de ecotonos humanos a lo largo de los miles de kilómetros de esta ruta patrimonio de la humanidad, como es la ruta de la seda, es abismal. El ser humano, el Homo sapiens, ha desarrollado su vida de manera constante en medio de ecotonos por él mismo, creados por él mismo, quiero decir, desde los más atávicos momentos de su evolución. Incluso hay estudios que demuestran, a través de análisis genéticos, que dos especies distintas de humanos se hibridaron en el pasado: Sapiens y Neandertal.
Neandertal y Sapiens se vieron inmersos en un efecto borde al coincidir en diferentes partes del mundo, y ambas especies crearon un ecotono común en el que llegaron a mezclarse. Alcanzaron momentos de intimidad tal que llegaron a mezclarse genéticamente. Llegaron a mezclarse genéticamente en la intimidad y la profundidad de alguna caverna. Con lo que todas y todos llevamos un poquito de neandertal dentro, y esto es posible gracias a que los humanos vivimos y hemos vivido de manera constante y consciente en ecotonos humanos. ¿Queréis alguna prueba de esto? ¿Alguna más? De la existencia de ecotonos humanos. ¿Alguna más que no sea un sesudo análisis genético? De acuerdo. Hablemos ahora de música. Regresando a la península ibérica, concretamente focalizando la atención en España, un efecto borde muy claro y a la vez muy sorprendente, surgió en torno a las bases militares americanas que se establecieron en España, como por ejemplo la de Rota o la de Torrejón, entre otras que se establecieron por aquí. En torno a las bases había población local de los pueblos próximos a estos complejos militares. Los soldados y demás personal de estas bases querían seguir manteniendo un cierto grado de normalidad en sus vidas, y parte de esta normalidad era escuchar música a través de emisoras de radio en las que sonaban los últimos éxitos y antiguos hits de la música norteamericana. Recordemos que estas bases se asentaron en España cuando aquí había una dictadura y se vivía en tiempos cuanto menos grises. Existía una censura muy férrea y la música a la que podía acceder la mayor parte de la población española era la propia del país. Pero grandes éxitos del, por ejemplo, rhythm and blues o del rock and roll o de la psicodelia eran géneros que no se escuchaban o no se radiaban en las radios convencionales. Pero sí en las radios y en las emisoras de las bases norteamericanas. Y de eso se aprovecharon muchos ciudadanos españoles que vivían en torno a las bases, ya que las ondas hercianas, las ondas de radio, salían fuera de los recintos militares, con lo que, un poco de extraperlo, había ciudadanos españoles que de un modo u otro estaban disfrutando de temas prohibidos, canciones peligrosas, bailes subversivos. The Doors, Lynyrd Skynyrd, Aretha Franklin, Elvis a Aaron Presley, el verdadero rey del rock que es Chuck Berry, y un largo etcétera de artistas y grupos podían ser escuchados y disfrutados por algunas personas afortunadas gracias a una suerte de ecotono musical que se generó gracias al efecto de borde, que podríamos decir que surgió en torno a las bases militares norteamericanas que se establecieron en la España franquista.
Ecotonos humanos hay infinidad a lo largo del planeta Tierra y allá donde se dan existe una diversidad cultural, una diversidad genética, una diversidad artística e incluso lingüística que no se da en lugares exentos de este tipo de efectos de borde, lo cual se vincula con otro principio de permacultura: usa y valora la diversidad. En mi opinión, así como lo creo cuando de huertos, de sistema huerto estamos hablando, el fomentar esa diversidad que generan los, como he dado en llamar, ecotonos humanos, es algo muy, pero que muy positivo. Yo creo que fomentar lo diverso es siempre preferible a lo monótono, y creo que es una pérdida de tiempo y de recursos el intentar evitar la existencia de esos ecotonos humanos. Y lo creo así porque hay un claro patrón en la conducta humana, en la conducta natural humana, en los momentos en los que esta conducta no se ve influenciada, cuando no limitada, por aspectos políticos o ideológicos. Y ese patrón es que el ser humano, las personas, tienden a crear ecotonos con fuertes efectos de borde. El ser humano tiende al mestizaje y todo lo demás es intentar hacer juegos abracadabrescos para evitar lo inevitable. El mestizaje es vida. ¡Viva los ecotonos humanos! Pues hasta aquí la temática del episodio de hoy del podcast de Danicultura. Espero que a toda la gente que haya llegado hasta aquí les haya valido la pena y os sirva, y os haya gustado y os haya entretenido, porque para mí vuestro tiempo es lo más importante. El regalo que me estáis haciendo en cada contenido que veis, escucháis o lo que sea, o leéis, para mí es increíble, os estoy súper agradecido. Comentad, ya sabéis que a mí me gusta esa interactuación con todas y todos, y ahora quería compartir con vosotras y con vosotros unos pensamientos que he estado teniendo en las últimas semanas, porque no sabía muy bien si ahora hacer un parón de, pues de temporada, digamos, pues parar ahora y de cara a septiembre como empezar la segunda temporada y demás. Pero he pensado que no. He pensado que voy a continuar grabando en verano con la periodicidad habitual, los podcasts cada 2 semanas, pero con temáticas más fresquitas, por decirlo así. Pues temáticas ya veré ahora mismo. Bueno, tengo varios podcasts, varios audios ya grabados, pero bueno, temas así más fresquitos para entreteneros mientras estéis en la piscina, en la playa, en el huerto incluso, o haciendo lo que queráis, dando un paseo o lo que sea. Esa es una de las bellezas del podcast y de la radio, que ya os he dicho en este episodio que yo soy un enamoradísimo de la radio, de este medio, y es que se pueden hacer más cosas mientras estamos consumiendo este contenido, el contenido que sea. Así que esa es la conclusión final, es que voy a seguir haciendo durante el verano episodios julio, agosto
Y ya de cara a septiembre ya empezaré ya con los contenidos ya más densos, aunque bueno, ya veremos. Por supuesto, en la otra vertiente de este proyecto de Danicultura, que es en el canal del YouTube, voy a seguir pues colgando los vídeos, etcétera, haciendo vídeo podcast. Y ya he comentado a la gente del Telegram, a la comunidad del Telegram, que voy a no sé muy bien cómo desarrollarlo, pero voy a hacer contenido en audio o más, digamos, formato podcast. Ya veremos si vídeo podcast, que se circunscriba al huerto y se va a llamar Un hombre en el bancal o algo así. Estoy trabajando todavía en esa idea, pero bueno, esa es la idea. Hacer algunos audios centrándome en aspectos hortícolas. Ya sabéis que yo tengo un huerto manejado de manera biorregenerativa y sirviéndome como otra pata fundamental de la permacultura, ese sistema de diseño basado en las 3 éticas: cuidado del planeta, cuidado de las personas y un reparto justo. Y nada, poquitas más cosas que añadiros, la verdad. Que espero que os haya gustado este episodio, porque a mí me ha gustado mucho hacerlo. Me ha gustado mucho hacerlo y lo he disfrutado. Lo he disfrutado mucho. De hecho, en cuanto lo termine de editar, tengo ganas de escucharlo, porque he tocado temas que a mí me gustan y me apasionan, por no hablar de la presencia de la voz de Félix Rodríguez de la Fuente, que para mí es algo que me ha puesto la piel de gallina. Espero que os haya gustado lo mismo que me ha gustado a mí. Así que nada, comentad, compartid, difundir este contenido si os gusta. Si queréis colaborar de manera económica, haceos miembros en el YouTube por 1,99 o comprad merchandising del proyecto en latostadora.com, en la tiendina de Danicultura, y comentad y ya sabéis lo de siempre, que ya nos vamos conociendo. Así que nada, me alegro mucho de teneros por aquí y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Chao, hasta luego.